Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos nuestra charla con Raúl Duarte, estudiante paraguayo de la Universidad de Harvard. Raúl, cuando hablamos de todas estas cuestiones y procesos referentes a Paraguay, las necesidades y los desafíos, ¿te parece que hay algún ejemplo, tal vez regional, tal vez global, algún país o un caso de éxito que a lo mejor podría servir de ejemplo para Paraguay, mirar este caso en particular y decir, hay cuestiones que nosotros podemos aplicar en Paraguay o países que hayan tenido tal vez una base similar a la de Paraguay y hayan crecido exitosamente? ¿Hay algún tipo de ejemplo o caso en particular que podamos nombrar? Sí, creo que Paraguay puede obtener lecciones importantes de otros países de la región y también del mundo que han enfrentado desafíos similares y han logrado avances significativos en su economía. Creo que uno de mis ejemplos de la región sería Chile. O sea, Chile es conocido por su estabilidad económica y por implementar políticas que han fomentado el crecimiento y la inversión. Paraguay puede aprender la importancia de fortalecer la institucionalidad, mantener una política fiscal responsable, que es algo que está haciendo, pero creo que Chile inclusive más allá va en ese tema y promover la apertura comercial y diversificar la economía. También creo que el, la experiencia de Chile fue que tuvo unos economistas bastante bien formados en la Universidad de Chicago, entre otras universidades, que una vez que volvieron, realmente el gobierno les dio el espacio para poder desarrollar políticas monetarias, fiscales, económicas, con la libertad y realmente parece que le fue bastante bien en estas últimas décadas. O sea, cobró sus resultados estas inversiones que hicieron a través de estas decisiones. Creo que otro ejemplo regional un poco más alejado, pero creo que es interesante dado el tema más ambiental también. Creo que sería Costa Rica. O sea, Costa Rica se destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, que es algo que Paraguay que es importante explotar los recursos naturales que tenemos para a la vez asegurar que esto suceda de una manera sostenible. Y creo que Costa Rica tiene un modelo de economía verde muy fuerte y creo entonces, y se enfoca en la conservación de recursos naturales como estrategia para un desarrollo económico sostenible. Entonces creo que hay algunas posibles lecciones de ese país también. Entonces eso serían dos regionales. Capaz hay otros ejemplos más globales. Otro país que me parece muy interesante es, por ejemplo, Estonia en Europa, o sea, hablando de manera más global. Es un país que ha sido un referente en cuanto al uso de tecnología de digitalización y la implementación de distintos servicios electrónicos del gobierno. Em, entonces Paraguay puede obtener lecciones sobre cómo promover la digitalización en distintos sectores y que eso realmente puede facilitarle mucho al ciudadano, a las empresas, poder actuar de manera más simple, rápida, a través de la tecnología y automatizar ciertos procesos también, que creo que Estonia ha mostrado unos avances interesantes. Y luego en su momento, hace unos años, el MITIC tuvo algunas reuniones con gente de Estonia donde se estuvo tratando de transmitir esa tecnología y creo que probablemente sería bueno que continúen esas conversaciones y colaboraciones intergubernamentales. Esas son ya cuestiones, Raúl, que no se pueden dejar de lado en la construcción de proyectos bajo ninguna óptica. El tema de la digitalización, la mayor digitalización, cuestiones como el acceso a Internet también por un lado, y por otro lado el tema que citaste también me parece clave, el tema del cuidado medioambiental. Ya la Sí, tendencia global justamente apunta hacia eso y bueno, la producción sostenible es una cuestión que ya no solamente se mira con la óptica de, bueno, vamos a cuidar nuestros recursos naturales, sino que los negocios mismos ya se limitan con base en si una producción es o no sostenible. Son puntos claves para nuestro país. totalmente. Raúl, cuando hablamos del tema de lo que es el emprendedurismo propiamente dicho, Sí. ¿qué te parece que podemos destacar dentro de lo que es el caso de Paraguay y lo que sería un papel del emprendedurismo como parte de nuestro circuito económico? En Paraguay hay, por ejemplo, una cantidad muy grande de pymes. Sí, Hay totalmente. emprendedores que en época de pandemia también fueron encarando, agarrando esta herramienta y fueron emprendiendo
pero de repente tenemos que reconocer que en Paraguay hay muchas dificultades para una persona que quiere emprender por cuenta propia y tener su propio proyecto. En líneas generales, Raúl, si hablamos de emprendedurismo, Mm. ¿qué te parece que es la principal ventaja o beneficios de este tipo de herramientas y Paraguay podría o no beneficiarse de un mayor apoyo hacia este tipo de iniciativas? Sí, yo creo totalmente. El emprendedurismo es un factor clave para impulsar el desarrollo económico y crear oportunidades en un país. Y se puede utilizar como una herramienta para el desarrollo económico en distintos sentidos. Por ejemplo, en temas de generación de empleo. Los emprendedores son una agente importante en la creación de empleo al iniciar y hacer crecer sus negocios. Generan oportunidades de empleo para otras personas, lo que contribuye a reducir la tasa de desempleo, que es algo siempre muy presente en el país y que creo que se vio mucho en las campañas políticas recientes también, donde una de las cosas que enfatizaban mucho los candidatos de todos los partidos, especialmente el presidente electo, que era la creación de empleo, es una de las prioridades porque se dieron cuenta que es algo que realmente falta todavía, o el subempleo o el empleo en sí mismo. También los emprendedores son impulsadores de la innovación y la tecnología y al identificar estas nuevas oportunidades, desarrollar soluciones creativas, pueden introducir productos, servicios o procesos que mejoran la calidad, la eficiencia y la competitividad de la economía. También estaba mencionando la diversificación y el crecimiento económico. El emprendedurismo puede promover esta diversificación económica al impulsar nuevos sectores y actividades. Los emprendedores a menudo exploran áreas no tradicionales, buscan dónde pueden insertarse en la economía y identificar estos nichos de mercados no atendidos. O sea, cuando se va desarrollando la economía, surgen nuevas demandas de la ciudadanía y los emprendedores pueden encontrar ahí su nicho. Em, También creo que es importante también fomentar esta cultura emprendedora. O sea, es- esto implica educar y fomentar sobre estas habilidades, sobre la creatividad, sobre tomar riesgos, porque definitivamente el emprendedurismo implica sus riesgos, pero también tratar de impulsar esto ya que es muy importante para la economía. Y entonces se tiene que desarrollar esta cultura de la resiliencia, del pensamiento innovador. Em, y eso sería uno de entre los factores que resaltaría el emprendedurismo y por qué es tan importante para el país y que definitivamente es una herramienta importante. La potenciación del emprendedurismo, Raúl, podría ayudar a objetivos como, por ejemplo, reducir los niveles de pobreza en nuestro país o ayudar a personas que actualmente están luchando para no caer en esa línea que precisamente no lo hagan. Este apoyo al emprendedurismo, darle reglas claras y tal vez los incentivos necesarios y las Exactamente. herramientas necesarias podría ayudar en esa materia. Sí, totalmente. Sí, sí, los incentivos. Tienen que haber incentivos fiscales, incentivos em, regulatorios también. O sea, no se le puede requerir todos los mismos requerimientos a una pyme o una MIPYME en comparación a una empresa mucho más desarrollada que puede capaz lidiar con el mismo nivel de regulaciones y de tributos también. Tiene que haber incentivos fiscales para poder realmente impulsar esta parte de la economía. Raúl, comentanos un poquitito también tu experiencia como estudiante de Harvard. Si nos Sí. podés narrar un poquitito el proceso, cómo nace el interés en poder estudiar en Mm. Harvard, cómo lográs acceder a Harvard y cuáles son tus áreas de estudio, algún tema que estés investigando. Contanos un poquitito tu experiencia. Sí, con gusto. Bueno, tengo que admitir, soy un paraguayo bastante afortunado y privilegiado de poder tener esta oportunidad de estudiar en el exterior. Mi experiencia estudiando en el exterior va de hace tiempo, o sea, llegué a postularme para estudiar una licenciatura primero en el exterior, y donde tuve la fortuna de conseguir una beca completa, en donde estudié economía y matemáticas en una universidad que se llama la Universidad de Washington en St. Louis, en Missouri, Estados Unidos. Y a partir de ahí estuve en Estados Unidos, y mi primer trabajo después de eso tuve la fortuna de trabajar quería
Cuando estuve estudiando economía en mi licenciatura me di cuenta que me interesaba más el área de investigación. Entonces algo que hice fue buscar posibilidades de trabajar en investigación con profesores de economía y tuve la fortuna me postulé a muchos lugares. Recuerdo tenía una carpeta de donde tenía todas mis postulaciones y recuerdo que tenía 80 postulaciones de distintos trabajos a lo que me había postulado en mi último año de la universidad, pero valió la pena porque entre uno de esos fue esta oportunidad en donde pude trabajar como asistente de investigación de una profesora de economía en la Universidad de Harvard justamente. Entonces, desde ahí surge mi conexión más directa con la universidad en ese sentido, donde trabajé como asistente de investigación por un año. Seguí trabajando en esta profesora, se mudó a Suiza, entonces me mudé un año a Suiza y después, a partir de ahí, después de esos 2 años de experiencia en investigación con esta profesora que trabaja justamente en temas de, de finanzas públicas en países en desarrollo, principalmente en Latinoamérica. Con ella, con los proyectos de ella, trabajé en temas de tributación en Ecuador y Chile, o sea, temas de la región también. Y a partir de esa experiencia decidí postularme a programas de posgrado. Y entre las oportunidades de posgrado que me surgieron ahí fue hacer una maestría en la Universidad de Harvard en Administración Pública y Desarrollo Económico, donde hice la maestría de nuevo y me di cuenta que realmente lo que más quería hacer era investigación de nuevo. Entonces, trabajé como asistente de investigación para profesores en la Universidad de Harvard de nuevo, mientras hacía mi maestría y postulé de nuevo a doctorados. Ahí tuve la fortuna de que me acepten en el doctorado, en un doctorado híbrido en economía y ciencias políticas en la universidad, donde el doctorado empecé en 2019 y sigo hasta ahora. Durante duran alrededor de 6 años los doctorados últimamente, entonces me quedan 2 años y actualmente estoy haciendo varios proyectos, principalmente en Paraguay, y uno de ellos involucra justamente a la Dirección Nacional de Aduanas, donde firmamos un convenio y un acuerdo de uso de datos con la dirección, en donde básicamente estamos analizando los datos de ellos de importación para poder encontrar posibles mejoras y reformas en su modelo de riesgo. Y su modelo de riesgo enfocado principalmente en evasión arancelaria, donde básicamente hay veces donde los importadores o los despachantes a veces declaran mal no adrede, a veces con intención de evadir algún arancel o alguna regulación. Entonces, lo que hace aduanas en sus controles dentro de las administraciones aduaneras, em, tiene controles de lo que le llaman vistoría de valoración para ver si algún control detecta alguna infracción aduanera. Y lo interesante es que Aduana tiene muchísimos datos de esto, pero lo que nosotros notamos es que no se está explotando como se podría explotar estos datos. Entonces lo que nosotros hacemos es, estamos utilizando un método de inteligencia artificial, lo que en inglés se llama machine learning, aprendizaje automático, donde básicamente tomamos datos del resultado de estos controles, o sea, si tuvo un resultado positivo o no el control en ciertos despachos que son los distintos envíos, o sea, de importación, y generé una base de datos de alrededor de 90 variables con las distintas características de los despachos, de la gente asociada al despacho, en la tasa arancelaria de los productos y básicamente a través con eso y con este modelo, un algoritmo bastante conocido en Machine Learning que se llama Random Forest, bosques aleatorios, es que básicamente encontramos posibles mejoras y un posible nuevo algoritmo de riesgo con inteligencia artificial que podría implementar aduanas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en unas pruebas piloto que hicimos está teniendo un resultado bastante interesante, donde básicamente en una muestra aleatoria de despachos que el modelo no había visto antes, que son alrededor de 50.000 despachos que le pasamos al modelo, en el 96% de los casos detectaba si efectivamente el control no tuvo una liquidación, o sea, no tuvo alguna infracción aduanera o si tuvo una infracción aduanera. Entonces,
está en términos estadísticos está rindiendo bastante bien y el, el propósito ahora es básicamente vamos a generar las variables dentro del sistema Sofía que le llaman en aduanas, el sistema informático de aduanas, para luego hacer una prueba piloto de este modelo de riesgo para ver cómo funciona en la práctica. Una cosa es ver cómo funciona teóricamente, estadísticamente, y otra cosa es ver también cuáles son las dificultades en llevar a cabo una implementación de algún modelo tecnológico de inteligencia artificial en una institución pública como aduanas, donde hay muchas aduanas alrededor del mundo que están implementando estos mismos algoritmos. Inclusive en Brasil tienen un sistema muy sofisticado y entonces creo que es un, un paso que muchas instituciones tributarias deberían estar tomando, tratar de aprovechar más los datos que tienen para poder mejorar sus modelos de riesgo. Y es algo en lo que estamos trabajando con ellos. Qué interesante, Raúl. Esto también se podría ir aplicando a otras instituciones, ¿verdad? Es decir, agarrar estos tipos de modelos, también el uso de la inteligencia artificial e ir optimizando procesos. Es una cuestión sumamente interesante en la cual también tenemos que nosotros ir profundizando bastante. Sí, totalmente. Llegué a hablar con gente de la SED también, donde creo que sí, ahí están un poco más avanzados en temas de ciencias de datos, entonces sí, tengo conocimiento que están haciendo algunas cosas, pero sí estoy explorando la posibilidad y hablando con gente ahí donde si surge alguna posibilidad de trabajar en esa parte también estaría, con gusto estaría eh, dispuesto a colaborar con ellos. Y también aclaro que esto es totalmente sin fines de lucro, o sea, de mi parte es tema de mi tesis nomás, entonces no es que le voy a estar cobrando nada a ninguna institución, es porque me interesan estos temas y me gustaría ver posibles mejoras en estas instituciones tan importantes para la recaudación del país, para los servicios públicos, para luego proveer servicios públicos. Claro, forma parte de una suerte de apoyo al país también, Sí, teniendo en cuenta tu formación, tus capacidades y bueno, poner eso a disposición también de las instituciones públicas para tener también mejoras que se puedan reflejar también para los ciudadanos. Es muy importante, Raúl, lo que estás haciendo. Te agradecemos gracias. muchísimo tu tiempo, te agradecemos muchísimo tu análisis y bueno, hablamos de un montón de cuestiones que nos parecen fundamentales para el desarrollo de nuestro país durante los próximos años y es un análisis que nos parece que tenemos que hacerlo constantemente. Entonces, te invitamos a que puedas volver cuando tengas la oportunidad y que Sí, puedas con gusto. participar nuevamente en nuestro programa. Perfecto. Con gusto, en serio. Gracias. Raúl, te agradecemos muchísimo. Estuvimos conversando con Raúl Duarte, él es estudiante paraguayo que se encuentra actualmente cursando en la Universidad de Harvard.